Entonces vamos a entrar a la cuenta T. Entonces, ¿qué son las cuentas T? La cuenta T es donde vamos a anotar los registros contables de una empresa, o sea, las operaciones de la empresa lo vamos a hacer por medio de cuentas T. Y como ven aquí, esa cuenta T es una T, por eso se le llama así, que se va a ir dibujando, se va a ir creando para cada una de las cuentas que nosotros vamos a ir aperturando. Entonces, cada cuenta, sea de balance, sea de estado de resultados, se le va a abrir una cuenta T. Y en esa cuenta T nosotros vamos a anotar los movimientos que tenga esa cuenta. Y entonces, ahí se van a formar muchas cuentas T, depende, si el ejercicio es grande, entonces ahí abrir cuentas T, cuentas T. Estas cuentas T es una metodología para que el estudiante aprenda a contabilizar, porque cuando los estudiantes de contabilidad me preguntan, esas cuentas T no se hacen en el trabajo para que nosotros las estudiamos. Entonces es cierto que en el trabajo uno no está haciendo cuentas T, pero es una forma de que el estudiante aprenda a hacer los registros contables. Ya después, o aunado a la cuenta T, podemos ir haciendo asientos diarios, pero siempre la metodología va a ser usar estas cuentas T. Entonces, nosotros no nos vamos a ir por otro lado, sino que siempre con esta misma metodología. ¿Qué elementos debe de tener una cuenta T? Y entonces vemos en ese ejemplo que está ahí, que nos dice caja general. El nombre de la cuenta es caja general. El código de la cuenta en este ejemplo es 110.505. Ese código de la cuenta lo vamos a sacar del catálogo de cuentas. Pero en este momento, que ese es un tema de más adelante se va a ver. Entonces, en el caso de que nosotros ubiquemos código, yo se los voy a dar. Porque ahorita ustedes no saben qué código van a usar para cada una de las cuentas. Pero si la empresa obviamente tiene su catálogo de cuentas, en esa cuenta T, ahí se debe de reflejar ese código. Después tenemos el lado de débito, el lado de crédito. Ahí tenemos al lado izquierdo el débito y al lado derecho los créditos. Después tenemos los movimientos de débito, los movimientos de crédito y al final tenemos el saldo. Entonces ahí vemos que el ejemplo cumple con todos los elementos porque nos dice caja general 110.505. Tenemos en el débito movimientos de 200.000, 300.000, 150.000. Sumo el lado izquierdo y me da 650.000. Después me voy al lado derecho, tengo los créditos. Tengo 120.000 más 170.000, sumo y me da 290.000. Ahí tengo los movimientos deudores, los movimientos acreedores. Y al final hago una resta para encontrar el saldo. 650.000 menos 290.000 es igual a 360.000. Entonces restar el total de movimientos del lado izquierdo menos los movimientos del lado derecho y con eso yo obtengo el saldo. Siempre hay una regla que todas las cuentas del activo son de saldo deudor, es decir, el saldo me va a quedar en el lado de los débitos, en el lado izquierdo. También los gastos del estado de resultados me van a quedar en el lado izquierdo. En el lado derecho, en el crédito, me van a quedar las cuentas de pasivo, las cuentas de capital y las cuentas de ingresos. Entonces, con esa regla, yo ya voy a saber dónde voy a ubicar el saldo final de estas cuentas. Por ejemplo, más adelante nos da proveedores, analizar la cuenta de proveedores. Entonces, proveedores, ¿de qué grupo es? Es de los pasivos. Entonces, los pasivos, ¿a dónde va su saldo final? Su saldo va en el lado derecho en los créditos. Entonces, en caja general, vamos a observar que todos esos movimientos que vemos aquí, 200.000, 300.000 y 150.000,
significa dinero que ingresó a caja. Después tenemos al otro lado 120,000 y 170,000, significa dinero que salió de caja. Por eso es que yo resto lo que entró, 650,000, menos lo que salió, 290,000, entonces me quedan 360,000. Ese sería los elementos de una cuenta T. Vamos a ver las terminologías porque se pueden usar diferentes terminologías en el uso de una cuenta T. Por ejemplo, debe y haber. El debe va a ser el movimiento que tiene una cuenta en el lado izquierdo. El haber va a ser un movimiento que tenga en el lado derecho de la cuenta T. Estamos hablando. Por eso es una T. Hay un lado izquierdo, un lado derecho. También le podemos llamar débitos y créditos. Los débitos es un valor asentado en el lado izquierdo. Y el crédito es un valor asentado en el lado derecho. También existen los términos como debitar una cuenta y acreditar una cuenta. Debitar una cuenta en la contabilidad, débito significa izquierda y crédito derecha. Como cualquiera en un balance consolidado, los activos, los costos y los gastos son de naturaleza de débito. Es decir, van a la izquierda en la cuenta T. Los activos, los costos y los gastos van en la izquierda en el débito. Ahora, los pasivos, el patrimonio y los ingresos son de naturaleza crédito y se presentan a la derecha. Podemos concluir que al debitar una cuenta del activo, costos y gastos, esta cuenta aumenta al debitar la cuenta del pasivo, patrimonio e ingreso está disminuido. Acreditar una cuenta es la acción de registrar un importe en el haber, o sea, en el lado derecho de una cuenta T. Aquí lo podemos ver en este ejemplo de banco. Ahí tenemos dibujada la cuenta T y tenemos los términos que podemos usar. En el lado izquierdo podemos usar debe, débito, debitar, cargar. En el lado derecho podemos usar haber, crédito, acreditar, abonar. Esto va dependiendo del profesor qué término use. O sea, estos términos se pueden usar cualquiera de ellos. Y entonces, por ejemplo, yo soy más de usar debitar, acreditar. Entonces, cuando, por ejemplo, debitar la cuenta de banco, acreditar la cuenta de caja. Esa es la terminología que yo uso. Pero hay otros profesores o otras personas que utilizan cargar, abonar. Entonces, por ejemplo, si en contabilidad o llega otro profesor y le dice carga, abonar, entonces ahí ustedes ya van a saber que cargar va a ser en el lado izquierdo y abonar en el lado derecho. Y que yo por lo general les voy a pedir debitar, acreditar, porque esos son los términos que más uso. El cargo del abono no lo uso. Después tenemos los movimientos deudor, acreedor y saldo. Toda cuenta a su vez tiene dos movimientos, movimiento deudor y movimiento acreedor. El movimiento deudor es la suma de los cargos que ésta tiene. El movimiento acreedor es la suma de los abonos. Siempre con la misma cuenta de banco, ahí tenemos un ejemplo. En el banco ya sabemos que en el lado izquierdo tenemos el debe. En el debe tenemos 1.500, 2.000 y 5.000. Yo sumo y mi movimiento deudor es 8.500. La suma de 1.500 más 2.000 más 5.000. Ahora en el haber, que es el lado derecho, yo tengo 1.000, 1.200 y 3.500. Sumo y me da 5.700. El movimiento acreedor. Entonces vamos siempre con las mismas palabritas, que es bueno que si es posible se las memoricen. Las palabritas que están atrás, que tienen que ver con debe, débito, debitar, cargar, y con haber, crédito, acreditar, abonar, para que sepamos qué terminología usar en cuál lado, porque ahí ya sabemos, tenemos un lado izquierdo, un lado derecho.
El saldo va a ser la diferencia entre el movimiento deudor y el acreedor. Por lo anterior podemos decir que existen dos tipos de saldo. El saldo deudor, vamos con las cuentas deudoras. Una cuenta tiene saldo deudor cuando su movimiento deudor es mayor que el acreedor. En este caso, banco. Ya teníamos en el ejemplo que viene corriendo, 8.500 menos débito, 5.700 en los créditos. Entonces mi saldo es de 2.800, que 8.500 menos 5.700. Pero entonces un saldo deudor, porque el saldo queda en el lado del debe. Y sabemos que el saldo deudor nos decía anteriormente que es para las cuentas de activos, los costos y los gastos. Entonces ahí me cumple, porque yo ya sé que banco es una cuenta de activo circulante. Entonces yo ya sé que su saldo va a ser al lado izquierdo en el debe. La cuenta de banco siempre va a reflejar un saldo deudor, ya que no se puede entregar más dinero del que se dispone. Entonces, ¿qué pasaría si fuese al revés? Significa que no puede pasar en la práctica, porque vos no podés dar más dinero del que tenés. Porque aquí se supone que en ese debe, en esta cuenta banco, en el debe están todo lo que ingresó. Ingresó 1.500, ingresó 2.000, ingresaron 5.000 pesos. Y salieron 1.000, salieron 1.200 y salieron 3.500. No podés, por ejemplo, sacar 9.000 en el haber. No pueden haber 9.000 si apenas tenías 8.500 pesos en tu cuenta. Entonces, se le llama cuenta sobregirada cuando una cuenta te queda negativo y en banco obviamente eso no puede pasar, porque de dónde salieron esos 500 pesos de más. Es imposible que pase eso. Cuando pasa ese tipo de cosas en un ejercicio, que es lo que vamos a ver, espero llegar a clase el 18, cuando entremos, ojalá que pase, disminuya todo lo del COVID, para ya explicar un ejercicio completo donde vamos a partir con asientos. Después de esos asientos se van a hacer las cuentas T. Después de esas cuentas T se va a hacer una balanza. Después de esa balanza, el balance es el estado de resultado. Después del estado de resultado, el balance general es un ejercicio completo. Entonces, ¿qué pasa? Que si no te cuadra, vas a llegar al final con el balance después de hacer uno, el otro. No te cuadró, tenés que ir a ver tus cuentas T una por una y te pudiste haber equivocado. Pero ya sabemos, pues ya ahorita estamos viendo este tema, ¿por qué? Porque vamos a saber que las cuentas de activos siempre me van a quedar saldos deudores. Si me queda sobregirada, un error tengo ahí. Entonces, hacia atrás, ir a revisar qué movimiento, tal vez un movimiento lo registré mal. Porque ahora ya vamos a hacer asiento. Nosotros es lo que vamos a ir haciendo los movimientos. Nosotros vamos a llegar a los saldos finales. Ya no vamos a estar con los ejercicios que nos daban una cuenta y nos daban un monto. No, ahora nosotros tenemos que ir haciendo uno por uno y después ver todos los movimientos de cada cuenta, saldar cada cuenta, después pasar a una balanza, lo que nos va a llevar a hacer un estado de resultados y luego un balance general completo, todo. Entonces, cuando vean algún tipo de error, cuando estemos haciendo un ejercicio completo, puede que aquí te equivocas. Por eso es que la regla esta te la tenés que mejor o principalmente aprendértela, pero si no, tenerla ahí en un cuadrito, que van a ser saldo deudores, de naturaleza deudores, todas las cuentas del activo, las cuentas de costos y las cuentas de gastos. Y van a ser de naturaleza acreedora las cuentas de pasivo, de capital y de ingresos. Entonces aquí vemos que por qué el banco nos queda el saldo al lado izquierdo, porque es una cuenta de saldo deudor. Siempre tiene que quedar ahí. Igual que todas las cuentas de activos, costos y gastos. El saldo acreedor es la cuenta, una cuenta que tiene saldo acreedor cuando su movimiento acreedor es mayor que el deudor. En este caso tomamos la cuenta de proveedores como ejemplo. ¿Por qué? Porque proveedores ya sabemos que es una cuenta de pasivo. Entonces ya vamos a la regla que una cuenta de pasivo tiene que ser saldo acreedor.
En esta cuenta vemos los siguientes movimientos. En el debe 3.500, 2.000 más 3.200, sumamos y nos queda 8.700. En el lado derecho, en el haber, vemos que hay 15.000 córdobas. Lo bajamos, no hay con qué sumarlo más, simplemente lo bajamos, los 15.000. Los 15.000 menos los 8.700, 6.300, saldo acreedor. Por lo general, un alumno me preguntó que el mayor se resta del menor. Y sí, eso es así. ¿Por qué? Porque ya sabemos que, por ejemplo, en banco no puedes dar más dinero del que tenés. Y a los proveedores no le puedes pagar más de lo que debes, porque si no, ahí estaríamos súper mal. Porque ahí se supone que en proveedores vos le debías 15.000 y le abonaste 8.700. Pero vos no le podés abonar 16.000 si le debes 15.000. Entonces estás perdiendo 1.000. Por eso es que un tipo de cuenta negativa o que no peguen con lo que ya está escrito, entonces ahí ya es como para, aunque estoy haciendo mal, cometí un error. Ya sabemos que en este ejemplo los proveedores siempre va a ser un saldo acreedor. O como el siguiente, más adelante que vamos a ver, una cuenta saldada puede pasar. La cuenta de proveedores siempre va a tener un saldo acreedor, ya que no se puede pagar más dinero del que se adeuda. Entonces, saldo acreedor que pasivo, capital, ingreso. Yo a esta altura se supone que yo ya sé qué cuentas forman el pasivo, qué cuentas forman el capital, qué cuentas forman los ingresos. Por ejemplo, voy a abrir una cuenta de otros ingresos. Ya sé que va a tener un saldo acreedor, porque es una cuenta de ingresos. Cuando una cuenta únicamente tiene movimiento deudor, su importe representa un saldo deudor. Esto es típico en las cuentas de gasto. Entonces, en las cuentas de gasto, diga. Una pregunta. Ahí siempre va a resultados positivos. Sí, porque si no tendrías una cuenta sobregirada. Y una cuenta sobregirada, lo más probable es que tengas un error. Como el alumno que me dijo que se puede guiar que el mayor es menos el menor, puede ser. Puede ser. Pero eso se va viendo a medida que se va formulando un ejercicio, que se va resolviendo. Hay cuentas que tienen únicamente movimientos deudores. Hay cuentas que tienen únicamente movimientos deudores como son los gastos. En el caso de los gastos ya sabemos que son deudores, pero por lo general este tipo de cuentas, todos sus movimientos van a estar en el debe. En el haber puede que un ajuste, pero eso es muy, digamos, no es tan común verlo. Por lo general, todos sus movimientos van a estar en el debe y por consiguiente es más fácil. Yo sé que mi suma y mi saldo me va a quedar ahí. Mi suma me va a quedar ahí en el debe. También hay cuentas que solo tienen movimientos acreedores y obviamente su saldo al final es un saldo acreedor. Por ejemplo, en esa cuenta de otros ingresos. Entonces ahí vemos el ejemplo que nos da, hay movimientos de 1.200 más 5.000 más 3.700. Sumo me da 9.900, como del otro lado yo no tengo ningún movimiento. Ese es mi saldo, la suma de los movimientos. Hay este tipo de cuentas, ahí las vamos a ir viendo en los ejercicios, que hay un tipo de cuentas que solo tienen movimiento a un lado, solo movimientos en el debe, solo movimiento en el haber, de donde son su naturaleza. Gracias. También existen las cuentas saldadas o cerradas. Una cuenta está saldada o cerrada cuando sus movimientos son iguales. Entonces, vemos. Vamos otra vez con el ejemplo de banco. Tiene movimiento en el debe de 10.000, de 5.000 y de 15.000. Sumo sus movimientos del debe, me da 30.000. Ahora, en el haber tiene movimientos de 12.000, de 3.000, de 15.000. Sumo los movimientos en el haber y me da 30.000.
Entonces, a ambos lados me da 30,000. Esa es una cuenta saldada o cerrada. Yo cierro esa cuenta. ¿Y qué se usa? Pasarle dos líneas. Dos líneas abajo indican que yo cerré esa cuenta. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Alumnos. Está fácil. No quiero entrar a cosas pesadas todavía. Pues yo no veo nada complicado hasta el momento. ¿Bien? Que no veo nada complicado hasta el momento. Sí, sí, no quiero entrar a ejercicio a un ejercicio grande hasta en la pizarra. Entonces la cuenta T es la que vamos a usar para hacer los registros contables de una empresa como una metodología que se usa, aunque vos cuando vayas a una empresa vos no vas a hacer estas cuentas T, vos no vas a estar dibujando esto, y es donde algunos alumnos se molestan de contabilidad, pero es una metodología para que vos aprendas a registrar. Entonces ya después se supone que vos ya vas a ir a hacer tus asientos diarios a un sistema contable computarizado. ¿Qué vamos a ver en una cuenta T? Vamos a ver su nombre, vamos a ver sus movimientos en el débito, sus movimientos en el crédito. Después sumamos esos movimientos y al final obtenemos un saldo. Que lo importante es saber la naturaleza de las cuentas. La naturaleza de las cuentas nos dice que todas las cuentas de activo van a tener un saldo deudor. Es decir, el saldo va a quedar en el débito, en el lado izquierdo. Igual todas las cuentas de gastos y la cuenta de costos. En el lado derecho va a quedar el saldo de las cuentas de pasivo, de capital y de ingresos. Su naturaleza es acreedora, por lo tanto, ahí va a quedar su saldo. Y aquí es muy importante es que se pueden utilizar varios términos para llamarle a esos dos lados de una cuenta T. Y eso va a estar en dependencia de la persona que la está haciendo. Entonces yo puedo referirme como debe, al lado izquierdo me puedo referir como el débito, debitar, cargar. En el lado derecho yo me puedo referir como el haber, créditos, acreditar, abonar. Entonces cualquiera de ellos yo puedo usar, son correctos. Porque, bueno, no todos usamos los mismos términos. Después nos viene que ya sabemos que vamos a tener movimientos. Ahorita es tan fácil como que damos los movimientos, pero ya dentro de poco vamos a entrar a hacer ejercicio donde cada número nosotros los vamos a sacar. Cada numerito nosotros lo tenemos que ir sacando y ubicando. Entonces ahorita está fácil porque ya damos los números. Por ejemplo, en este banco tiene movimientos en el debe y entonces sumamos y yo le voy a llamar movimiento deudor. Después, todo lo que está en el haber o en el crédito, yo le voy a llamar movimiento acreedor a la suma de esos movimientos. Y el saldo va a ser la diferencia entre el movimiento deudor y el acreedor. Entonces ahí vamos a tener dos diferentes tipos de saldo. El saldo deudor la cuenta cuando su movimiento deudor es mayor que el acreedor, como en la cuenta banco. Ya sabemos que todas las cuentas de activos, las de costo y de gasto van a quedar en el lado izquierdo como saldo deudor. El saldo acreedor, como el ejemplo de proveedores, ya sabemos que van a quedar las cuentas de pasivo, de capital y las cuentas de ingresos. Hay cuentas que solo tienen movimiento en un lado. Por ejemplo, los gastos de venta, nosotros ya sabemos que entra dentro del grupo de gastos, entonces es de naturaleza deudora.
Y por lo general esta cuenta solo va a tener movimientos del lado deudor en el debe. Hay cuentas también que tienen sus movimientos, cuentas acreedoras solo tienen sus movimientos en el haber. Por ejemplo, esa cuenta de otros ingresos. ¿Por qué? Porque el grupo de ingresos tiene un saldo acreedor. Y tenemos que, cuando sean iguales los movimientos deudores a los movimientos acreedores, nosotros podemos saldar o cerrar una cuenta que no es más que pasarle 2 líneas al final de las sumas iguales. Entonces ahí nosotros ya entendemos en contabilidad que tenemos una cuenta saldada o cerrada. En la actividad de aprendizaje quiero que suban bueno, vamos a empezar. Primero está esta pequeña orientación de relacionar las columnas A y B con lo que acabamos de ver. En la columna A nos dice que el 1 es la parte derecha de la cuenta, 2 cuando el importe de la suma del movimiento deudor es igual a la suma del movimiento acreedor, la cuenta está. 3 es la diferencia entre los movimientos deudor y acreedor. 4, cuando el importe del movimiento acreedor es mayor que el importe del movimiento deudor, la cuenta tiene. 5 es la parte izquierda de la cuenta. 6 es registrar una cantidad en el debe de la cuenta, es decir, registrarla en la parte izquierda. 7, cuando el importe del movimiento deudor es mayor que el importe del movimiento acreedor, la cuenta tiene. 8 es registrar una cantidad en el haber de una cuenta, es decir, registrar una cantidad en la parte derecha. 9 es la suma de los cargos de los abonos. 10 es la suma de los abonos de una cuenta, es decir, la suma del haber. 11 es la suma de los cargos de una cuenta, es decir, la suma del debe. Y aquí tenemos los conceptos con los que los vamos a relacionar en la columna B. En el 1, cuenta saldada o cerrada. En el 2, saldo acreedor. En el 3, saldo deudor. En el 4, saldo. En el 5, movimiento deudor. 6, movimiento acreedor. 7, movimiento. 8, cargo o cargar. 9, abono o abonar. 10, debe. 11, haber. Esa es la primera. La segunda, en las siguientes cuentas señale los cargos y los abonos. Determine su movimiento deudor o acreedor y explique por qué del saldo. Entonces ahí tenemos diferentes cuentas con movimiento. Tenemos caja, banco, inventario, proveedores, documentos por pagar, gastos de ventas, productos financieros, gastos de administración, otros ingresos, terreno, edificio. Entonces ahí viene que nosotros vamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sumar los movimientos y determinar el saldo. Y ya sabemos dónde vamos a tener el saldo final, dónde va a ir según en la cuenta. Ya tenemos que, o ya sabemos que las cuentas de activo, de costo y de gasto van a ser saldo deudor. Y las cuentas de pasivo, capital, ingresos va a ser saldo acreedor. Entonces, ahí es eso. Después viene un cuentagrama. Como les digo que pronto vamos a entrar ya a los ejercicios para que no se nos olvide. Viene sobre la parte de balance general. Ahí puedo mandar una parte del libro para que se ayuden. Si, digamos, no lo pueden hacer. Pero me imagino que lo van a hacer bien. Entonces aquí vamos a ir rellenando cada una de estas cosas. No sé si les gusta jugar eso. En el 1 dice que es el activo integrado por el efectivo en caja e inversiones temporales de disponibilidad inmediata. Entonces tenemos el 1 horizontal. Ahí, pero si ven, hay 2 1. Porque aquí, ahí el 1 queda un cuadrito en negro y vuelve a aparecer. Ahí significa que después de estos puntos suspensivos, sigue el otro palabrita que ustedes van a poner ahí. Dice que es el último renglón del activo, que no es circulante, inmueble, planta y equipo, intangible o diferido. Después está en el número 3,
hay espacio para rellenar. Ahí se puede ver. Y ahí vamos a ubicar anterior denominación del activo inmueble, maquinaria y equipo. Pero si vemos, el 3 cierra un espacio y vuelve a abrir otro. Entonces ahí, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner el activo integrado por partidas que representan efectivo, los bienes o recursos que se esperan brinden beneficio económico futuro, fundamentalmente en un plazo de 1 año, o el ciclo financiero a corto plazo. Después tenemos el 5. El 5 está hasta en el 6 del vertical. Y nos dice el activo que incluye aquellos recursos que representan derechos de cobro, se pueden vender, usar o consumir, generando beneficios económicos futuros, fundamentalmente esperados en un plazo de 1 año, el ciclo financiero a corto plazo. El 9 nos dice capital representado por aportaciones de dueños socios, las donaciones recibidas y las primas en ventas de acciones. El 16, pasivo representado por las deudas y obligaciones virtualmente ineludibles de pagar en un plazo mayor de 1 año. Y para el lado vertical, hacia abajo, tenemos en el 1, grupo de activo intangible integrado por pago anticipado a largo plazo, realizados por la entidad, por lo que se adquiere un derecho a recibir un beneficio económico futuro, fundamentalmente esperado en un plazo mayor de 1 año. Ese 1 tiene otro hacia abajo, si nos vemos, del 10 hacia abajo hay otro espacio. Ese lo vamos a llenar con una palabra que dice capital representado por las utilidades del ejercicio o de ejercicios anteriores, las reservas de capital y el exceso o insuficiencia en la actualización del capital. El número 6 vamos a poner la palabra activos cuyo beneficio económico futuro fundamentalmente esperado son a un plazo mayor de 1 año o el ciclo financiero a corto plazo. En el 8, conjunto o segmento cuantificable de los beneficios económicos futuros fundamentalmente esperados y controlados por una entidad, representados por efectivo, derechos, bienes o servicios como consecuencia de transacciones pasadas o de otros eventos ocurridos. En el 10, activos cuya naturaleza es la de un bien incorpóreo que implican un derecho o un privilegio y en algunos casos tiene la particularidad de poder reducir costos de producción, mejorar la calidad de un producto o promover su aceptación en el mercado. 12, pasivos representados por deudas y obligaciones virtualmente ineludibles de pagar en un plazo de 1 año o del ciclo financiero a corto plazo. 16, conjunto o segmento cuantificable de las obligaciones presentes de una entidad particular, virtualmente ineludible de transferir efectivo, bienes o servicios en el futuro a otras entidades y obligaciones a cargo del negocio. Y el número 18 que ven que es el más extenso hacia abajo, vertical, derecho de los propietarios sobre los activos netos, que surge por aportaciones de los dueños, transacciones y otros eventos o circunstancias que afectan a una entidad y el cual se ejerce mediante reembolso o distribución. Todas las palabras de este contagrama son de balance general. No hay que ir a buscar ni estado de resultado ni a nada más. Simplemente son palabras de balance general o estado de situación financiera. También quiero que a esta tarea ustedes le añaden una que falta, que es un estado de resultado grande. Entonces, en esta misma entrega, quiero que añaden esa otra tarea que yo no he recibido. Porque dijimos que iba a ser en el cuaderno, pero como no pudimos llegar, entonces la suben aquí. Creo que es Ferretería El As de Oro, se llama, ¿verdad? Angel. Ya le digo. Esa es porque yo expliqué tienda en línea, me parece. Sí, es la ferretería de Las de Oro. Entonces, en esta tarea, ustedes van a subir todo. Van a subir esto que está aquí, más el estado de resultado completo. Entonces, la primera hay que relacionar la columna A y B, todo lo tienen en el material. Ahí es solo ir a ver cada cosita. La segunda es solo sumar
sumar los movimientos y ya sabemos dónde va a quedar el saldo final, o va a quedar saldada, cerrada. Y el contagrama va a ser con las palabras del balance general. Si el contagrama no lo pueden hacer, me escriben y yo voy a mandar la parte teórica del balance general para que se ayuden con eso. Y me imagino que el estado de resultados ya lo llevan o ya lo tienen listo. ¿Verdad? Sí, eso, bueno, yo sí ya lo tengo. Yo ya lo hice. Sí, porque eso era para hoy supuestamente que llegábamos. Sí, sí, para hoy. Para hoy, porque supuestamente hoy íbamos presencial. Pues antes de todo el rollo. Entonces, ¿cómo ven? ¿Tienen preguntas ahí? Pues creo que no. Está fácil. Roxana. Pues, creo yo que hasta ahorita, por lo menos, no. Sí, vos Y ahí Trinidad, nos quemamos las neuronas con el pentagrama, pues ahí le mandamos un mensaje. Trinidad, vos no llegaste el día que expliqué el estado de resultado completo. Fue el día que no llegaste. Pues. No, pero me quedaron los chavales. Ahí, Ah, bueno. Sí, es que ya solo faltaba la parte de gastos, añadirle. sí, ¿no? Lo de arriba es lo mismo. Solo se le añadió los gastos de venta, gastos de administración, gastos financieros, otro ingreso, otro gasto. Entonces hasta ahí vamos a llegar, alumnos, por el día de hoy. Cualquier cosa me escriben. Entonces, Claro. ¿esa tarea ya usted la subió a la plataforma o todavía no? Sí. La tarea. No, ya subí todo. ¿Esta que está explicando ahorita? Sí. Hoy la subí. Y acuérdense que aquí van a añadir a la entrega pues ese estado de resultados que ya tiene. Sí, voy a revisar, pero yo creo, yo ya subí todo, pero voy a revisar. Entonces, hasta ahí llegamos, alumnos. Gracias por la atención, por la participación, que hay varios que nunca se conectan. Voy a reconocer algunos puntitos a los que siempre se conectan. Tal vez así se conectan más. Sí, porque si no, no, sí, voy a comenzar a hacer eso porque hay otras secciones, pues no ustedes que uno a veces, solo uno o dos. Y ahí les reconozco algo al final de la nota. Son especiales. Buenas tardes. Dele, pues. Buenas tardes. Buenas tardes.